No hay cosa que más me guste a mí, ¿no? Cuando tengo la suerte de poder ver jugar a mi hijo, ¿no? En un equipo donde está jugando con chavales afrodescendientes, con chavales negros, con chavales de otras... Bueno, y cómo ves, ¿no? Cómo al final por encima de todo está esa unión, esa alegría cuando hay un buen partido, bueno, pues, y eso luego lo lleva a cuando va de espectador también a un estadio de fútbol, ¿no? También mi experiencia personal, ¿no? Mis nietos son árabes, ¿no? Mi nuera es marroquí y bueno, mi nieto mayor se llama Nasser, nos digo Javier Nasser, pero Nasser es como le llamamos, ¿no? Y es muy importante porque, y más de edades jóvenes, ¿no? Que es importante que exista esta integración, que exista ese conocimiento y que es verdad que cuando uno vive, que no puede ser que por el color de la piel o por tu condición puedas tener problemas en tu vida, es que a mí no me cabe, por eso, pero cuando lo veo me parece, por eso vuelvo a Unamuno, me duele el fútbol. La Liga Versus, la fuerza de nuestro fútbol. Un proyecto que busca erradicar el odio dentro y fuera de los estadios. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, conversa con el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre cómo la fuerza de nuestro fútbol y de las instituciones públicas pueden, juntos, transformar la sociedad. Una charla presentada por la redactora jefa de Deportes del País, Nadia Tronchoni. Es un placer compartir con la ministra Elma Saiz y el presidente Javier Tebas este nuevo episodio de una serie de videopodcasts que busca combatir los delitos de odio en nuestra sociedad, el poder de las instituciones y las administraciones y la fuerza de la Liga, una de las mejores competiciones deportivas del mundo y una de las industrias más importantes del ocio y el entretenimiento, han puesto en marcha una gran iniciativa en la que unen sus fuerzas para construir una sociedad más sana, segura, integradora e igualitaria. Ministra, presidente, construir una sociedad mejor nos concierne a todos. Para plantar cara al racismo, el bullying o cualquier manifestación de odio, necesitamos el esfuerzo de todos. ¿Qué sociedad queremos construir? En el Ministerio hay un mantra que lleva, lo tenemos grabado a fuego, ¿no? Y es el trabajar para una sociedad bueno, pues mucho más justa, inclusiva y solidaria. Y en eso nos encontramos, y para mí es un placer encontrarnos con algo como el deporte y concretamente el fútbol, donde estos valores, esta defensa de este modelo de sociedad, bueno, pues tienen un potencial increíble. Por eso esta unión que hoy se produce y de la que hoy vamos a hablar, bueno, pues es una buena manera de definir y trabajar juntos de manera corresponsable con la sociedad que queremos. ¿Qué papel puede jugar el fútbol para cambiar conductas y remover consciencias? Hombre, hay que saber que el fútbol en España pues es una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Esa sociedad que queremos que sea más justa, más solidaria, más inclusiva, que respete muchísimo más, ¿no? de lo que ocurre, ¿no? Entonces es evidente que el fútbol es un mecanismo no solo de voz, de hablar, porque todo el mundo lo sigue, sino también de que nosotros tenemos que ser y enseñar a ser muy responsables, ¿no? Porque tenemos voz para lo bueno y para lo malo. Bueno para transmitir los valores, pero cuando dentro de nuestro propio entorno no lo sabemos hacer, transmitimos lo malo, ¿no? Entonces nos obliga a ser muy responsables en estos proyectos. En el primer episodio de la temporada pasada, el jugador del Athletic Club, Iñaki Williams, nos dejó este mensaje que removió conciencias. Vamos a escucharlo. Llámame malo, o que no te gusta cómo juego, pero no sé, meterte ya sea con mi color de piel, con la orientación sexual, con mil cosas. O sea, creo que hay que tener tolerancia cero. Llámame malo, pero no te metas con mi color de piel. ¿En qué estamos fallando como sociedad para escuchar estas palabras en la voz de una de las estrellas del fútbol español? Yo pienso que lo que fallamos ahí, nunca podemos generalizar toda la sociedad, pero sí que es verdad que a lo mejor no hacemos toda la sociedad lo que debemos hacer para que esto no le ocurra a Iñaki Williams y a otros jugadores, ¿no? Porque no toda la sociedad hace esos insultos, pero a lo mejor muchos hemos tenido o han tenido una conducta pasiva cuando han ocurrido esas cosas y para mí es tan malo el que hace el insulto, el que grita, el que llama negro por su color de la piel con carácter respectivo y insulto, como aquellos que han mantenido o mantienen silencios cómplices pues alrededor en su estadio o alrededor en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que es importante la implicación para que no ocurra en ese momento, pero aquellos que no estamos en ese momento también tenemos que implicarnos para que eso no se vuelva a ocurrir y no mirar a otro lado y decir, esto no va conmigo, esto no. Y eso creo que es ahí donde estamos fallando. Creo que algo hemos ido mejorando últimamente, pero ahí es donde tenemos que trabajar, que haya, para que no ocurra tiene que haber
señalamiento y denuncia de, oye, este es el que está insultando, este es el que está cometiendo un delito de odio, tú no debes de estar con nosotros ni animando ni estando, ¿no? Fíjate, te contesto como ministra, pero también como madre además aficionada, el presidente lo sabe, aficionada al fútbol, y yo voy a estadios de fútbol con mis hijos. Y yo creo que esto va de tolerancia cero. Esto no va solamente de condenar, esto va también de combatir. Y esto va de que o se es racista o se es antirracista. Ya no podemos quedarnos con medias tintas, ¿no? Por eso hay que dar un paso al frente. Y estamos viendo que los héroes de nuestra sociedad, los referentes, fíjate, acabamos de escuchar a uno, es un referente para muchos chavales. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Es negro y tenemos que hacer desde los más pequeños, ¿no? El hablar de que el talento, esa admiración que están teniendo, el talento no conoce ni de clases sociales, ni de color de piel. El talento, y en el fútbol se trata de poner a 11 talentosos o talentosas a jugar, bueno, pues se trata de eso, ¿no? Se trata de algo que nos tenemos que dar un paso hacia adelante. Ya no vale con la pasividad, sino que si preguntabas qué estamos fallando, quizás esa tibieza tenemos que dejarla atrás y tenemos que dar, no solamente condenar, sino también combatir con todas nuestras herramientas, desde luego, de la democracia, desde la educación hasta esa actitud mucho más proactiva en cualquier atisbo de mensaje racista o xenófobo que podamos escuchar a nuestro alrededor. ¿Qué se busca cuando se insulta a alguien por su color de piel? Hombre, como yo nunca he estado en eso, no te lo puedo decir, ¿no? Pero tengo la sensación que, primero, frustración, y segundo, gente que pues está frustrada por algo y insulta y busca hacer daño, evidentemente, porque cuando alguien insulta y te insulta por el color de la piel o por tu condición sexual o lo que sea, está buscando hacer daño, porque no suele ser cariñoso cuando lo dicen, sino suele ser elevando la voz, señalando, buscando apoyo, ¿no? Pues yo creo que buscan hacer daño, ¿no? Y por frustración o por lo que sea, pero bueno, a mí, si te soy sincero, me preocupa lo que pueda pasar en ellos, pero me preocupa mucho lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que la gente sea más, como ha dicho la ministra, ¿no? Tenemos que ser combativos y ya luchar contra este fenómeno no es solo hemos cogido a uno que ha insultado, ¿no? Sino cumplamos con nuestra función, a lo que hemos venido a esta vida, con nuestra función social, a vivir con los demás, a ser tolerantes, pero ser tolerantes es tú no estás entre nosotros, no vuelves a insultar, ¿no? Aunque también yo pienso que estos mensajes no solamente están buscando hacer daño, deshumanizar y hacer daño a un grupo de personas concreto, ¿no? Estos mensajes persiguen fraccionar y romper sociedades. Y estamos viendo que los grandes dramas humanitarios y los principales, cuestiones absolutamente condenables que hemos vivido en un pasado no tan reciente y no tan reciente y a veces un presente, hay un germen que es discursos de odio. Han producido pues absolutas actuaciones vergonzosas en nuestra historia y nuestro presente, vuelvo a repetir. Entonces, así que desde el punto de vista ya casi de la sociedad que queremos pensar y que queremos que nuestros hijos vivan, nuestros hijos, nuestros familiares, esto es una cuestión como de primer orden, ¿no? Porque no solamente busca el hacer daño en un momento concreto a una persona, a un grupo de personas, sino que estos son cuestiones que lo que hacen es romper sociedades, fragmentar sociedades, dividir, y ahí es donde siempre es un buen caldo de cultivo para que avancen pues movimientos totalitarios y que merman nuestras libertades, ¿no? Así que esto no es una cuestión de derechos humanos, pero es una cuestión también de justicia social, ¿no? Presidente, la Liga ha dado un paso muy firme en esta dirección de tolerancia cero, con campañas de educación, prevención y actuación, y lo que es más importante, denunciando, consiguiendo que haya sentencias ejemplarizantes. El camino que tomaron ya hace unos años empieza a dar sus frutos. Sí, es la verdad, ¿no? Y además fue un camino a veces hasta complicado iniciar, ¿no? Porque nos costaba encontrar colaboración. Si yo dijese qué cambio fundamental ha habido desde que empezamos con Iñaki Williams, fue uno de los primeros que fuimos a los juzgados en Barcelona, ¿no? Ahora diría que ha habido un cambio importante en todo lo que hemos hecho, que es que ya hay más colaboración. O sea, con el caso de Vinicius en Valencia después, ahora en muchos lugares de los campos de fútbol, cuando hay un insulto racista,
ya lo das lado, señalan, denuncian, ha sido este. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, buscando, siempre siendo creativos, nuevas ideas, porque para llegar a toda a la sociedad, para que tenga esa conducta combativa, insisto en las palabras de la ministra que me parecen muy adecuadas, pues también tenemos que formar, decir que hay que trabajar por el bien de la sociedad y pelear con eso, porque si la sociedad se vuelve combativa contra todo gesto racista, intolerante, habremos avanzado muchísimo, porque seguro que es el camino para eliminarla, esa situación en poco tiempo. Si no se vuelve combativo, tendremos un problema y seguiremos estando ese problema en la sociedad. Al final el racismo, los insultos, el odio en general, que a veces ensucian los valores del deporte, no son un problema exclusivo del fútbol, como también hemos visto, son un problema de la sociedad. La futbolista Vero Boquete fue contundente en uno de esos capítulos del proyecto La Liga Versus. La vamos a escuchar. El racismo, el sexismo, todo se da en el fútbol, como se da en otros deportes, como se da en cualquier otro ámbito. En un supermercado, en un bar, en una redacción, se viven las mismas cosas, pero no tienen la misma visibilidad. Entonces, para lo bueno y para lo malo, Totalmente. aprovechemos esa visibilidad para ayudar también a cambiar el resto de ámbitos. Lo comentabais hace un momento, la visibilidad y la amplificación que ofrece el inmenso poder del fútbol puede ser un gran aliado, un escaparate en esta lucha frente al odio. Sin duda, ya lo has dicho al principio, pero debemos pensar una cosa, para mí es una obligación. Siempre que hablamos de temas sociales, y en este caso de esta lucha contra el racismo, la intolerancia, pues es nuestra obligación, porque tenemos esa capacidad de ser altavoz. Si en el fútbol no lo hiciesen, yo no estaría realizado como persona, ya lo diría, porque esto trasciende de ser presidente o trasciende de lo que tú piensas como persona, ¿no? Yo, viniendo hoy, estaba acordando de una frase de Unamuno, que lo que se refiere a España, me duele España, ¿no? Y yo, perdonando a Unamuno lo que voy a decir ahora, a veces a mí me duele el fútbol cuando veo estas cosas, ¿no? Cuando ocurren en lo mío, ¿no? Y me duele, ¿no? Y en ese sentido me siento angustiado, y lo sabe todo mi equipo, que enseguida que hay algo, enseguida estamos trabajando, y por eso me siento que tenemos que esta institución, y yo que la presido y la lidero, en una obligación y una responsabilidad inmensa, el transmitir a la sociedad que estas cosas que nos ocurren a nosotros, pues no ocurran, porque en el fútbol pues ahora se denuncia, se sabe, pero hay muchos aspectos en la sociedad que ocurren de racismo que no se saben, no llegan, y es importante que el ejemplo de la denuncia, la perseverancia en los juzgados, y en no los juzgados, y en la educación y en el proyecto que estamos, pues se hagan, ¿no? Es una obligación para mí. Es que además, fíjate, son referentes. O sea, nuestros hijos, nuestras hijas necesitan y hay que ser muy consciente de que estas personas son referentes, son modelos a seguir. Entonces yo creo que bueno, pues es algo absolutamente positivo, ¿no? El que bueno, pues que se den voces, ¿no? Que den un paso hacia adelante, como hemos escuchado a ella o a otros referentes en el deporte, porque es que hay tanta gente que les mira, son líderes de la sociedad, y tenemos que ser muy conscientes, ¿no? No solamente los que tenemos también esa responsabilidad política, en mi caso, tú pública, deportiva, que tienes que ser muy responsable con lo que dices, porque tienes un foco y tus palabras llegan a mucha gente, pero es que estamos hablando de referentes, son las referentes de la sociedad del futuro, así que me parece importantísimo, ¿no?, escuchar estos mensajes. Ministra, en alguna ocasión ha recordado el alegato de Nelson Mandela sobre el deporte. Él creía en el poder transformador del deporte para cambiar el mundo, para inspirar, para unir a la gente. Dejó un buen ejemplo de ello. Absolutamente, o sea, la herramienta, el poder de integración, de inclusión, de los valores que entraña el deporte son, bueno, pues la mejor herramienta, o una herramienta, no la mejor, hay otras, pero es una herramienta súper potente para construir esa sociedad de la que yo hablaba al principio, ¿no? Así que somos muy conscientes del poder del deporte, ya no solamente el fútbol con el altavoz y con los valores que entraña, bueno, pues eso, ¿no? Al final estamos trabajando con talento, buscando siempre un espíritu de equipo, un espíritu de solidaridad. Bueno, pues, pero es que el deporte tiene una herramienta, es una herramienta clara, integradora y desde luego súper útil, en la que somos muy conscientes en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
fíjate también, bueno, pues esa importante responsabilidad donde estamos viendo también cómo a través de ese deporte, bueno, pues es un elemento clave para esa integración, esa inclusión. Fíjate, es importante que el mensaje de Mandela en Sudáfrica quedó muy impregnado en la sociedad, que el deporte, cuando el fin del apartheid, que fue uno de los grandes problemas de Sudáfrica, ¿no? Pues fue el deporte el que fue una de sus estrategias fundamentales para intentar unir a la sociedad. Pues bueno, pues si ahí fue un ejemplo, nosotros tenemos que saber también utilizarlo, ¿no? A lo máximo posible, ¿no? Mira, no hay cosa que más me guste a mí, ¿no? Cuando tengo la suerte de poder ver jugar a mi hijo, ¿no? En un equipo donde está jugando con chavales afrodescendientes, con chavales negros, con chavales de otras... Bueno, y cómo ves, ¿no? Cómo al final por encima de todo está esa unión, esa alegría cuando hay un buen partido, bueno, pues, y eso luego lo lleva a cuando va de espectador también a un estadio de fútbol, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera de visibilizar que somos una sociedad diversa en la que eso es riqueza intercultural y riqueza desde todos los puntos de vista, ¿no? Y yo creo que eso pues es la mejor manera de llevar ese hilo conductor a lo largo de toda la vida, porque nos hace ser pues lo que ansiamos ser, que es una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva. Yo sumando a su experiencia, yo también voy a mi experiencia personal, ¿no? Mis nietos son árabes, ¿no? Mi nuera es marroquí y bueno, mi nieto mayor se llama Nasser, nos dijo Javier Nasser, pero Nasser es como le llamamos, ¿no? Pero bueno, siempre en mi casa, históricamente, siempre hemos sido gente de mis padres muy, muy integradora con todas las razas y culturas, ¿no? Que es un tema muy importante también, que a veces esto de la cultura también te puede derivar a otros problemas, ¿no? Y es muy importante porque, y más de edades jóvenes, ¿no? Que es importante que exista esta integración, que exista ese conocimiento, y que es verdad que cuando uno vive, que no puede ser que por el color de la piel o por tu condición puedas tener problemas en tu vida, es que a mí no me cabe, por eso, pero claro, cuando lo veo me parece, por eso vuelvo a Unamuno, me duele el fútbol, y perdón por a don Miguel de Unamuno, porque me duele, es que tengo una sensación de amargura, de decir, no puede ser que seamos tan malos, ¿no? Para que nos duela a todos un poco menos, ¿no? Supongo que también han unido fuerzas el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones y la Liga, que han firmado un acuerdo de colaboración para, entre otras cosas, combatir el racismo de una forma mucho más contundente. ¿Qué esperan de esta unión de fuerzas? ¿Cómo puede esta colaboración entre el deporte y la sociedad suponer un antes y un después en esta lucha contra el racismo? Bueno, yo creo, primero, conseguir objetivos que seguro que tenemos, los tenemos plasmados en el documento que hemos firmado, y luego mentalmente la ministra y yo seguro. O sea, nosotros queremos y trabajaremos para que los datos, las estadísticas, ahora que se dice las métricas, que se dice ahora tanto, sean mejores, y que hayamos conseguido, pues con nuestro esfuerzo, reducir pues con estas conductas de intolerancia, de odio que podamos tener en la sociedad, ¿no? Y yo espero que sea un camino de seguir trabajando, ¿no? Porque nunca sabemos por dónde tenemos que continuar. Es verdad que nuestro altavoz es muy importante, pero dentro de ese altavoz, pues a lo mejor hay que dirigirlo más hacia un sitio, dirigirlo más hacia otro, lanzar el mensaje, coger a los referentes, como ha dicho la ministra, de una forma, pero yo creo que ahora tenemos es una oportunidad, yo creo, y para nosotros es increíble para seguir colaborando y trabajar duramente contra la intolerancia. Pues yo espero mucho porque además creo que es un paso muy importante que marca un hito, ya no hay retorno. No podemos dar un paso atrás en todas estas cuestiones, es poner al servicio la experiencia que tiene el Ministerio con su herramienta, con su observatorio, con su Overaxe, con el MOD, la herramienta de la Liga, y ponernos a trabajar a pleno rendimiento, porque para poder tomar en mi ámbito, ¿no? Que es al final la responsabilidad que tienes como miembro de un gobierno, ¿no? Poder tomar decisiones correctas, hacer políticas que vayan en la buena dirección. Es muy importante saber lo que tenemos entre manos, ¿no? Monitorizar, conocer y contar. Porque tenemos que contar lo que está pasando, tenemos que contar que los discursos de odio en las redes se están incrementando, y tenemos que contar que están basados en informaciones falsas, desinformación, en bulos. Y eso yo lo asumo, o sea,
nos remangamos, que es lo que hemos hecho, nos remangamos, nos ponemos a trabajar y vamos a poner lo mejor de nosotros mismos con esa colaboración para combatirlo, para una actitud mucho más, ya no solamente evaluar, que es importante, sino también tener criterio para actuar y combatir con contundencia este incremento. Acciones. Pues digo que yo espero mucho y el compromiso es total por parte del Ministerio con este proyecto. No, evidentemente no hemos empezado ahora. El Overac se arranca en el año 2020, donde estábamos viendo que estaba centrado los discursos en personas de origen asiático, con la pandemia. Se fue extendiendo porque el discurso se iba extendiendo con muchos más antigitanos y discursos mucho más amplios desde el punto de vista del racismo puro. Y yo creo que ha llegado el momento, como digo, de ser muy conscientes de que nos estamos jugando mucho como sociedad. Por eso para mí es un punto de inflexión esto que estamos haciendo. Así es. En estos podcasts hemos oído voces como las de Iñaki Williams expresando su opinión. ¿Qué significan en estos procesos referentes como él o como Vinicius? Mucho, ¿no? Yo creo que es importantísimo y lo he dicho en el caso de Vinicius y también en el Iñaki en alguna ocasión, pero últimamente más Vinicius porque ha estado más en boca de mucha gente, ¿no? Es importante tener líderes dentro del campo de fútbol que lideren estas cuestiones, ¿no? Y en el caso de Vinicius, yo creo que muchas de las cuestiones que se encuentran en los estadios es porque es un líder. Los líderes siempre son señalados, y siempre su vida es más complicada cuando lideran. Y él ha decidido liderar un aspecto muy importante de la vida, que es el discurso contra el racismo y contra las personas racistas, que es muy importante ese discurso, porque señala muy bien las personas dentro del entorno del fútbol que cometen actos racistas, y son importantísimos, primero porque están afectados, son unas grandes víctimas, y segundo porque es el ejemplo para la sociedad de cómo estas acciones no se deben cometer a nadie por su color, ni porque sea un gran jugador de fútbol, ni porque sea el que trabaja en un supermercado o el que trabaja en una panadería o el estudiante en la universidad, ¿no? Y necesitamos líderes de este tipo. Necesitamos líderes, presidente, pero también necesitamos acompañar a esos líderes, porque hay muchas veces que quizás quien da un paso adelante luego a veces no se encuentra respaldado, ¿no? Y por eso yo creo que esa corresponsabilidad de toda la sociedad pues tiene que estar acompañando a esos líderes, pero para mí es fundamental, lo decía antes, ¿no? Tener referentes, tener líderes, pero también saber acompañarlos, porque la sociedad, esto nos interpela a todos, ¿no? Y a todas. Los más jóvenes necesitan ejemplos, modelos, y sin duda los futbolistas son una gran inspiración, como habéis ido refiriendo ambos. Hoy hay además un nuevo territorio donde el odio está muy presente, que son las redes sociales, el racismo, el bullying, sobre el que esta temporada también la Liga Versus ha puesto el foco. Pueden ir más allá del campo de fútbol o de las aulas. Se expanden por el mundo digital y las redes sociales. De este acoso también son víctimas los jugadores profesionales. Esto es lo que nos contaba el entrenador del Valencia Club de Fútbol, Rubén Baraja, en un vídeo podcast de la temporada anterior, en el que señalaba que estaba preocupado por los futbolistas más jóvenes del equipo. El uso excesivo de las redes sociales, la repercusión que tienen, y sobre todo en jugadores jóvenes, que todavía su carácter por el momento está por formar, porque la gente se puede pensar que no influye a un jugador, que de repente tú le puedas hacer un comentario, o 5, o 8, o 10. Ya no te hablo de si hablas del color de su piel, o de su aspecto físico, o de su forma de vestir, ¿no? Simplemente valorar o criticar su juego, lo que supone eso en una persona joven que todavía casi ni está formada emocionalmente. 1 de cada 5 comentarios sobre la Liga vertidos en redes sociales es un mensaje de odio. Lo detectó Mood, la herramienta de monitorización de redes sociales que puso en marcha la Liga en la temporada 2023-2024, como una de las iniciativas de la Liga Versus, y que analizó más de 21 millones de conversaciones. ¿Cómo se plantean el fútbol y las instituciones combatir los discursos de odio también en la sociedad digital? Bueno, lo primero es importante tener esa monitorización y saber lo que está pasando en redes. Y lo que está pasando en redes es muy grave.
Y estamos viendo, como decía antes, que hay un porcentaje altísimo de discursos de odio que están basados en informaciones falsas, que tienen como objeto a menores, a niños y a niñas, bueno, que estamos viendo además como también tienen, bueno, pues se incrementa muchísimo, por ejemplo, personas de origen de África. Hemos visto también cómo se han incrementado un 13% en el último año, desde los Juegos Olímpicos un 11%, que es cuando hay, bueno, pues muchos deportistas. Primero, es muy importante saber qué está pasando en las redes, pero luego también es muy importante saber que eso que está ocurriendo en las redes puede trasladarse a nuestras calles. Y hemos visto episodios, ¿no? En Reino Unido y en otros países hay una ola de discursos de odio que asola casi nuestro continente y casi a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber muy bien qué está pasando. Indudablemente, herramientas como esta y esa colaboración con las plataformas para trabajar mucho en que se retiren, y evidentemente queda mucho por hacer, por decirlo finamente. El compromiso es manifiestamente mejorable en eso retirarlo y evitar el daño y que se extienda, pero evidentemente, bueno, pues tenemos que tomar decisiones. Ha llegado el momento de pasar a la acción, porque lo que pasa en redes no se queda en redes, sino que vemos que hay un riesgo importante de que se traslade a nuestras calles, y por eso es tan importante, bueno, pues esto en lo que estamos, ¿no? No sé qué te parece. No, es que el mundo de las redes sociales, y casi en este tema te diría que hay una en concreto, ¿no? Que es X donde hay más, ¿no? Luego en Facebook hay, pero no es el nivel que nos encontramos en X. Lo que está pasando es increíble, lo que está pasando. Es que y además ahí sí que creo que tenemos, aparte podremos trabajar para que haya menos mensajes de odio, pero nos queda por trabajar, y yo creo que mucho con los que mandan en estas redes sociales, porque también es parte de su responsabilidad. Yo creo que ahí los gobiernos y las instituciones, yo tengo unos líos muy fuertes con X y con otras, por otros temas, pero tenemos que obligarles también a ellos que ellos controlen todo esto que ocurre, porque Baraja lo ha dicho muy bien, y me imagino un jugador negro de un equipo joven con 16 años que se vaya a las redes sociales porque ha metido un gol. Lo que le dirán, claro, algunos ya estamos acostumbrados, aunque nunca nos acostumbramos. Eso no es verdad, yo nunca me acostumbro. Lo que pasa es que lo que hago es no leerlo, ¿no? Pero estos los leen. Es que no hay que acostumbrarse, pero es que nunca me acostumbro, quiero decir, a ese tema, ¿no? Pero estás formado, sabes un poco cómo asimilarlo, ¿no? Porque es diferente acostumbrarte que asimilarlo. Pero claro, estos chicos no. Entonces, claro, te encuentras que puede dejar de ser un gran jugador porque no ha sabido, no ha podido, mejor dicho, no es que no sepa, es que no ha podido, por la edad que tiene, por la formación que tiene en esos años, ser capaz de asumir de que eso no debería ocurrir, ¿no? Y yo estoy convencido que hay muchos futbolistas, muchos, con problemas con este tema de los insultos gravísimos que tienen redes sociales, ellos y sus familiares, por su color de piel y por su condición sexual, por su forma de pensar, por lo que sea. Y creo que es un tema que deberemos trabajar con este MOU que hemos firmado y con el que venga después, cómo acometemos con más fuerza, más combativos, como dice la mañana, este tema, que estamos haciéndolo, pero creo que, por lo menos yo tengo la sensación que nos falta algo, porque eso está creciendo sin parar y no lo controlamos. Bueno, por eso es tan importante también, ¿no? En el marco del convenio con la Fundación, esto de la afición futura y las herramientas educativas, porque evidentemente tenemos, desde las edades más tempranas, tenemos mucho por hacer, ¿no? Y también yo quiero también ser muy clara, esto no solamente va con el deporte, sino que va en la sociedad de su conjunto, ¿no? No tenemos, por eso te decía, no tenemos que acostumbrarnos al insulto. No tenemos acostumbrados al insulto. La expresión ha sido correcta. No, que ya sé que lo que querías decir. Ni mis hijos ni yo, no, absolutamente, que ya sé lo que quieres decir, que es como que lo das, ¿no? Como a veces nos suelen decir, no, es que esto va en el sueldo. No, esto no va en el sueldo. No tenemos que acostumbrarnos a una herramienta como el insulto. Puede haber una crítica política, puede haber una diversidad de opiniones, pero no tenemos que acostumbrarnos al insulto, y menos en redes. Lo que pasa es que lo que no vale también es reírte la gracia cuando es al vecino, y cuando te toca a ti, pues no te
hace tanta gracia. Yo creo que ahí hay mucho por hacer y por eso pongo también en valor esto de las herramientas que vamos a, ¿no? Los materiales didácticos, porque es muy importante la educación y de empezar desde el principio, ¿no? Iba a comentar, la ministra ha comentado el tema de futura afición, que empezamos ya hace 11 años con mi llegada a la presidencia, que es un proyecto que vamos por los colegios y llevamos ya cientos de colegios hechos todos los años y al principio, hace años, estaba más centrado en el tema de la violencia. Y ahora hemos ido variando y ahora vamos variando hacia la intolerancia, el racismo, porque no es que tengamos control al otro, y menos lo que ha pasado en las últimas semanas, pero estamos mejor que hace muchos años, eso también, y estamos mejor que en otras competiciones, ¿no? Entonces hemos ido variando y vamos variando y nos estamos centrando, quiero decir, el racismo, pero la intolerancia, todo, la homofobia, todo que son temas que no se pueden consentir, y lo estamos mucho pues explicando en los colegios y la verdad que son miles de alumnos los que hay cada año en ese proyecto y que yo creo que pues puede ayudar bastante, ¿no? Nunca sé si será suficiente, pero bastante. Pero importante. Sí. Al hilo de esto que hablábamos, y además también hemos visto manifestaciones recientes de futbolistas que están en primer plano, ¿está la salud mental de los jóvenes más en riesgo por el mundo digital? Pues mira, nosotros, quiero decirte, de esta temporada anterior ya hemos empezado un proyecto de salud mental con los jugadores. Porque, y sobre todo ha sido a raíz con la fundación de Blanca Fernández Ochoa, de su hermana Lola, pues de esas cosas que siempre te vienen a ver y hay cosas que te impactan más me di cuenta que la liga tiene que hacer muchas más cosas por la salud mental de los deportistas, en este caso de los jugadores, ¿no? Y hemos iniciado un proyecto muy bonito con ese aspecto, donde esta vertiente de redes sociales tiene su apartado, evidentemente, y también, como se está haciendo con todas las plantillas de los primeros equipos de nuestras dos categorías, pues evidentemente el tema del racismo, los jugadores que han venido de fuera, que tienen la piel de otro color o son de otra cultura, pues es muy importante tener unas charlas, vamos a decir, psicológicas, que hay para eso los psicólogos, para que sepa pues bueno dónde estamos y cómo acometer y lo que tiene que hacer si le ocurre en un bar, en un pub, pues oye, vete aquí, nos lo dices, ya actuamos. Hay mucho, pero sí que la salud mental es uno de los elementos que nos cuida mucho los deportistas en general y hay que cuidar mucho más, y ahora estamos también vinculado al cuidado con el tema de la intolerancia. Es que fíjate, estos mensajes de estos discursos de odio básicamente lo que persiguen es deshumanizar. Entonces, ¿cómo no va a hacer daño, ¿no? Si te despojan de cualquier atisbo de condición humana? Entonces, cuando se habla de esas personas o esos discursos, lo que hacen es despojar de todo, pues el daño es brutal, ¿no? Y desde luego, cuando evidentemente nadie tiene herramientas para combatir algo que te deshumaniza, que te convierte en nada, ¿no? Y que da igual lo que se diga, ¿no? Que es de una extraordinaria gravedad. Por eso, cuando hablamos de salud, yo creo que tenemos que empezar a hablar de salud integral. Siempre los jugadores, entiendo, ¿no, presidente?, que tienen que estar bien físicamente, pero fundamental también, claro, mentalmente, ¿no? Eso es cuando algo hemos empezado a meternos más en esto, hay 3 jugadores que van dando las charlas también, y hay uno que ha escrito un libro, además, que es el que vamos regalando a todos los jugadores, porque es un chico que dejó el fútbol por un problema de salud mental, tenía tanta presión cuando entraba que saltaba la raya no pisaba las rayas del campo, las blancas, pero jugaba en primera división, no estaba jugando pues yo aquí sumo a la edad joven que hablábamos antes, y la salud mental es un tema que hay que cuidar. Si en gente joven en esas edades, ahora que tenemos cracks y estrellas como Yamal con 16, 17 años, pues no hay un cuidado de la salud mental, y además vinculado al tema de la intolerancia, para que no... Claro, porque a un chico de 17 años le despojan de ese carácter de ser humanidad, humano, de lo que es de ser humano, claro. Es evidente que no lo va a asumir igual que una persona de más edad, ¿no? Entonces es muy importante la salud mental. Cada vez le estamos dando más importancia, porque bueno, hay cosas que van llegando y no nos damos cuenta hasta que los tenemos encima, ¿no? Uh-huh. La Liga Versus se ha fijado 3 objetivos ambiciosos: educar, prevenir y actuar. Es el único camino. Pero ¿es posible sin el esfuerzo de todos, sin la implicación de todos? No es posible, pero no vamos a dejar de hacerlo aunque veamos que no haya más gente que se implique. Nosotros creemos, y creo personalmente,
que si lo hacemos, lideraremos, implicaremos a más gente. Y tenemos que intentar que todos tiremos de este carro y que todos nos impliquemos, que dediquemos una parte importante de nuestras vidas a pelear y luchar contra todo esto, ¿no? Pero es que yo creo que la sociedad española es una sociedad tolerante y es una sociedad que da un paso al frente en estas cuestiones. Yo estoy convencida, soy optimista en este sentido, ¿no? Y también apelo a que los jóvenes, nuestros jóvenes son solidarios. Yo estoy convencida que eso es la mayoría, ¿no? Y además lo vemos, ¿no? Y voy a compartir un dato que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Hemos conocido últimamente, por ejemplo, la encuesta del CIS que dice que a la ciudadanía española le preocupa la inmigración, ¿no? Lo que no se cuenta es que cuando preguntas un poco más y preguntas si directamente en tu vida te preocupa el fenómeno, el desafío migratorio, ya no preocupa. No sé si me explico. Yo creo que es muy importante contar y hacer mucha pedagogía y contar la realidad, ¿no? Cuando hay muchas personas que igual piensan, bueno, pues eso, ¿no? Que hay un porcentaje de más del 40% de población migrante cuando no es ni la mitad, cuando hay mensajes que vinculan a la inseguridad, por ejemplo, a la población extranjera y no tiene ningún tipo de fundamento. Por eso, yo creo que yo siempre digo, ¿no? Que bueno, pues es un trabajo difícil. Vamos a tener que hacer mucha pedagogía, pero yo estoy convencida de que la mayor parte de la sociedad se suma a este tipo de iniciativas. O sea, que en ese sentido quiero lanzar ese mensaje optimista, ¿no? Yo estoy de acuerdo que se suma, pero yo creo que, evidentemente, la sociedad española no es racista, considero que no es racista, pero le falta ese punto de ser activo en la lucha contra el racismo. Porque si nosotros vamos por una calle y vemos que le hacen un tirón de bolso a una señora mayor, pues vamos rápidamente a socorrer y a parar. Pero si nos pasa en el fútbol, si vemos que se gritaba un racista, no reaccionamos, decimos, no somos racistas, pero no estamos reaccionando, porque eso es un delito, ya no porque sea solo un delito de odio, sino es que despoja a un ser humano de algo gravísimo. Tenemos que ser mucho más activos. Bueno, pero para eso yo creo que tiramos de, ¿no? Y por eso hace falta esos referentes y estos movimientos, esta colaboración, que lo que hace, sin duda alguna, yo estoy convencida que van a tener una gran respuesta. Ministra, presidente, para acabar, quiero que escuchen con atención estas palabras que a mí me han impresionado. Siempre digo y voy a decir siempre que el fútbol me ha salvado, porque mi realidad era otra. La exjugadora del Atlético de Madrid, Ludmila da Silva, nos revelaba en otra entrega del proyecto de videopodcast La Liga Versus cómo el fútbol había cambiado su vida para salir de la violencia, del odio, del racismo. Un mensaje inspirador y esperanzador. Absolutamente. Y además, y en este caso dirigido especialmente a los jóvenes. El poder del deporte desde el punto de vista de una herramienta integradora que da vida y que nos ayuda en ese camino hacia la inclusión y hacia la igualdad y hacia la solidaridad, yo creo que es algo que tenemos que cuidar y yo creo que los que estamos aquí estamos absolutamente convencidos de ello. Así que yo, de verdad, para mí es vamos a ver, lo que dice Amita, un orgullo haber firmado este convenio. ¿No? Porque nosotros tenemos otros proyectos, ¿no? En el campo de refugiados, 2 campos de refugiados en la frontera de Siria, en Jordania, entre los dos de 180.000 refugiados sirios, ¿no? Y hemos hecho campos de fútbol, seguimos haciéndolo porque son proyectos que duran años. Una liga entre todos los barrios que hay dentro del campo de refugiados, porque es integrador. Porque es integrador. En El Salvador empezamos hace 10 años en la capital con todo el problema de las maras, pues hemos formado 200 escuelas donde cuando hay partido de fútbol de las escuelas de los barrios, las maras hacían tregua. Eso lo que te muestra lo que es el deporte, la inclusión y lo que hay, ¿no? Y tenemos proyectos en la India, por ejemplo, que hay una zona con la Fundación Vicente Ferrer donde la mujer es algo que tiene absolutamente denigrante el trato que tienen. Pues este proyecto es fútbol femenino, un proyecto de más de 1.000 mujeres practicando. Eso demuestra que el fútbol y el deporte, pero ya el fútbol es absolutamente integrador, inclusivo y es una herramienta que hay que utilizarla. Yo siempre digo, hay que ser egoístas a las instituciones que nos pidan cosas que nosotros, si podemos, vamos a estar. Por poner añadir, la experiencia de haber estado en los Juegos Paralímpicos en el mes de agosto es algo que no lo voy a olvidar en la vida, ¿no? Y ahí ves
bueno, pues ese poder de integración del deporte en su máxima expresión, que son unas Paralimpiadas. Ministra Elma Saiz, presidente Javier Tebas, gracias por compartir esta charla que sin duda nos ayudará a seguir avanzando. Ojalá que sí, gracias. Muy bien. Un placer. Gracias.